se cumplieron en esta semana 25 años de él en el poder, 25 años de su llegada a la presidencia justamente de Rusia y en este sentido es muy interesante, es un placer darle la bienvenida a alguien que ha investigado sobre esta figura, alguien que ha escrito recientemente, ha publicado un libro que se llama Putin deconstruido. El libro es de Marcelo Montes, que es analista político. Es un placer, Marcelo, dialogar con vos. Bienvenido a Radiográfica, está aquí Leonardo Martín y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación, Leonardo, Úrsula. Bueno, muchísimas gracias a vos. ¿Por dónde empezarías? ¿Qué trazo iniciarías para hablar de esta figura que sin duda aquí hablábamos con Leo previamente, decíamos, bueno, seguro es una de las figuras del siglo XXI, ¿no? Bueno, por el comienzo, porque realmente hay que entender las circunstancias en las que Putin llegó al poder de una manera, yo diría, azarosa, A además, ver. porque fue elegido por Yeltsin, pero había 6 o 7 candidatos para ocupar ese lugar y con mucho más nombre y prestigio que él, y sin embargo fue finalmente el elegido, como digo en uno de mis capítulos de mi libro, perdón la autorreferencialidad, Mm, el ungido, ¿no? A veces hay que estar en los lugares correctos, en el momento correcto, y Putin lo estaba. Y bueno, nadie prácticamente preveía todo lo que iba a pasar después, pero las circunstancias que les comentaba tienen que ver con el desorden, el caos, el desastre que era Rusia en ese momento, y sin embargo, bueno, Putin, si hay algo que trajo, después todo lo demás puede discutirse, fue orden. bien, bien. Y ese orden le permitió durar tanto tiempo en el poder, porque la gente todavía lo podrá criticar en muchos aspectos, la gente en Rusia, digo, Ujú. pero pondera ese orden precisamente. ¿Cómo era esa Rusia antes de la llegada de Putin y cómo es la Rusia después de la llegada de Putin a la presidencia? Y esa Rusia era la heredera no querida tal vez de la Unión Mm, Soviética, con todo lo que significó la caída de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Que fue muy caótica, muy desordenada. Esa Rusia era la Rusia de la inflación rampante, que se desata después de tantas décadas de controles de precios y demás. Esa Rusia era la Rusia de la crisis financiera del 98, donde se vivió una especie de Argentina 2001 multiplicada por 10 más o menos, imagínense lo que fue eso. mm, Esa Rusia era la Rusia de los secuestros, de las mafias, de los secuestros a plena luz del día, en fin, la Rusia de Chechenia, la Rusia que había perdido no con Estados Unidos, sino con Chechenia, una guerra. mm, Sí, claro. prácticamente estaba a punto de perder una parte de su territorio. Y la Rusia actual, bueno, es una Rusia recuperada tras el boom del petróleo, de inicios de los años 2000. Es una Rusia eh, mucho más encausada, mucho más orgullosa incluso de tener una voz internacional en el mundo, una Rusia más globalizada a pesar de la guerra y las sanciones. Mm, Bueno, es una Rusia diametralmente distinta, ¿no? bien. Incluso hasta con cierta esperanza en el futuro, a pesar de que en ese futuro está el, el, la posibilidad sombría de una guerra mayor incluso que la que tenemos hoy en Mm, Ucrania. mm. Marcelo, Leonardo Martín te saluda. ¿Quién era Putin antes de llegar? Me interesa también conocer ese proceso en el que mencionabas, en el cual Yeltsin lo termina ungiendo de alguna manera a Putin, pero ¿quién era en los años previos? Se conoce que era parte de la KGB. Bueno, si podés profundizar sobre el Putin previo y sobre eso, sobre cómo se da ese proceso para llegar a ser el máximo líder político de Rusia. Bueno, Putin era un ex agente de la KGB, ya a esa altura desempleado, porque la KGB dejó de existir cuando cae la Unión Soviética. Era un abogado de San Petersburgo, él se vuelve a San Petersburgo después de su estadía en Alemania Oriental, en Alemania comunista, desocupado, se vuelve a San Petersburgo con su mujer y sus dos nenas, Mm,
y llega y pide trabajo a la alcaldía de San Petersburgo como uno más, logra convertirse en una especie de asesor político del alcalde. No en vano hoy Santiago Caputo se hace llamar el mago del Kremlin, ¿no? El asesor de Milei, porque Sí. podríamos decir que Putin hacía Santiago Caputo en esa época, ¿no? Era un oscuro asesor en marketing, en discursos de Anatoly Sobchak, que era el alcalde de San Petersburgo de ese momento. Fíjense las vueltas a la vida, la hija de Sobchak hoy es opositora, es joven, por supuesto, Sobchak murió, y es opositora a Putin, pero Putin de alguna forma la protege porque, bueno, en agradecimiento a la familia Sobchak, ¿no? Que fue quien le dio su primer trabajo. Y después fue escalando hasta llegar a donde llegó dentro del Kremlin, porque Yeltsin lo convoca a Moscú y va escalando, incluyendo el FSB, que vendría a ser la heredera de la KGB, él pasó por allí también, y la administración presidencial, hasta llegar prácticamente al círculo de poder de Yeltsin, y ahí va a ser seleccionado. O sea que fue bastante azarosa también la ruta de Putin al poder, digamos, no fue fácil, no fueron fáciles esos 10 años entre quedar desocupado y haber llegado a primer ministro primero y después presidente. Ahora, evidentemente, por lo que contás, cada oportunidad que tuvo la aprovechó de la mejor manera y debe hablar mucho de la capacidad que tiene, ¿no? De la lectura para comprender las diferentes coyunturas. Correctísimo, muy buen punto. Él en el fondo es un gran oportunista. Podríamos decir en lenguaje criollo un ventajero, ¿no? Sí, realmente. Tuvo circunstancias muy adversas, pero logró sobreponerse. No se olviden que él es deportista nato en judo. Dicen que los judokas son gente que visualiza oportunidades con una sagacidad importante. Logró esperar su turno y bueno, ahí lo tuvimos. Estamos hablando con Marcelo Montes, que es analista internacional, es docente también, autor de un libro que se llama Putin deconstruido, publicado por Editorial Arete, justamente sobre la figura de Vladimir Putin. Me gustaría ir a esa parte, bueno, recién decías, un deportista, esa parte por fuera del mundo estrictamente político. ¿Qué dice esa parte de Vladimir Putin? Bueno, él conserva detalles de su vida privada con mucha discreción, ¿no? Se tejen muchas versiones, por supuesto. Lo que sabemos es que él está divorciado de su exmujer, que era azafata de Aeroflot, que tuvo dos gemelas, que viven también de una forma muy discreta, no se sabe exactamente dónde, se decía que en Países Bajos. Una es médica, la otra tiene una carrera universitaria tipo bioquímica o algo por el estilo, o sea, son científicas. Bueno, pero además él aparentemente ha reconstruido su vida con una gimnasta de unos 40 años de edad, lleva mucha diferencia de edad, por supuesto él tiene 72, y aparentemente él allí también habría tenido dos niños, bueno, ya son grandes los niños ahora, pueden tener 9, 10 años, y uno de ellos es varón. O sea, él tenía mujeres y ya claro, tenía un varón. Y aparentemente, bueno, también los ha recluido, no se sabe si en Suiza o algo por el estilo. Caballeva, ese es el apellido de la chica, bueno, vive también bajo el más estricto secreto, muy protegida. Ha sido sancionada por Occidente en una de estas sanciones, esta oleada de sanciones que ha aplicado por la guerra de Ucrania. Así que bueno, no habla mucho yo diría no habla nada de su familia, por supuesto, y de esta gente, pero bueno, sin duda que los tiene bajo una estricta protección, ¿no? Claro.
Marcelo, y hablabas, bueno, de esa Rusia post caída de la Unión Soviética que entra en una situación caótica, fortunas de un día para el otro de muchos personajes, inflación. Bueno, ¿qué hizo Putin para lograr esa hegemonía política dentro de Rusia que, digo, hoy, 25 años después, las elecciones las sigue ganando, tiene consenso dentro del pueblo ruso? ¿Qué es lo que acomoda Putin en ese comienzo para ir construyendo ese poder que hoy tiene? Bueno, primero que fue paso a paso, como fui diciendo, sacando ventaja de ciertas oportunidades que tuvo, lo de Chechenia, bueno, en fin, los oligarcas, trato con los oligarcas, pero para sintetizarte podría decirte que fue un líder que mezcló puño de hierro, sin duda. No voy a decir que es un demócrata cabal ni nada que se le parezca, pero por el otro lado, cierto grado de transaccionalismo, digamos, podríamos llamarlo así, ¿no? Es decir, él fue, por ejemplo, con los oligarcas, él fue pactando. Los oligarcas no hicieron sus fortunas con Yeltsin, empezaron a hacerlas con Gorbachev, cuando se estaba cayendo la Unión Soviética. Lograron pasar, como vos decías, a ser súper multimillonarios. Es muy difícil aquí en Argentina entender cuánto dinero tiene un oligarca, cuánto poder tiene un oligarca, porque no escapa totalmente a nuestros razonamientos tradicionales. Un oligarca es mucho más multimillonario que Trump, por ejemplo, ¿no? Como para entenderlo mínimamente. Y seguramente que un multimillonario argentino, bueno, debe ser, no sé, 50 veces más millonario que un Pérez Compán. Pero además el poder que tienen. Y sin embargo, Putin ha pactado con ellos. No es que los ha eliminado, ni nada por el estilo. Ha pactado cierto nivel de inversiones en la economía rusa, en fin. Y aquellos, por supuesto, como él lo ha dicho más de una vez, que han incursionado en política, bueno, a eso sí les ha declarado la guerra. Eh, y bueno, puño duro porque sin duda que usa métodos a veces, yo diría, nada democráticos, como carpetazos impositivos, persecución judicial y demás, que bueno, prácticamente los deja o fuera de la carrera política, si es que quieren hacerlo, o fuera de Rusia, como les ha pasado a varios, ¿no? Es Marcelo Montes con quien estamos hablando. Me interesaba preguntarte sobre el final por sus alianzas internacionales, es decir, por ejemplo, la relación de Rusia y China, que me parece que habla esa alianza, ¿no? La alianza sino-rusa, que habla mucho de este tiempo, mucho de la figura de Vladimir Putin y la de Xi Jinping, por supuesto, en este mundo que por lo menos un poco aquí en nuestro sur estamos medio viendo para dónde va, pero que bueno, que en otros lugares quizás hay cosas más claras. ¿Qué pasa con esas relaciones? ¿Qué destacarías, Marcelo, qué es lo que estás viendo en este contexto? Bueno, es una relación que la voy a definir en tres términos: estratégica, necesaria, pero incómoda. Y haciendo una alegoría romántica, podríamos decir que es un matrimonio de conveniencia. Bien. ¿No? O sea, no es lo que muchos imaginan, una alianza que llegó para quedarse definitivamente, y que bueno, el mundo se va a encuadrar según los criterios de China y Rusia, o de que China y Rusia coinciden en absolutamente todo. No es así. Es estratégica, bueno, por nivel de densidad de relaciones que tienen, la cercanía hasta personal que hay entre Xi Jinping y Putin. Es estratégica porque coinciden en una mirada a un mundo multipolar, no quieren un mundo unipolar, por cierto, y es necesaria también para Rusia, dada la guerra de Ucrania, ha sido sancionada, ha sido bloqueada, entonces necesita un socio como China, pero es incómoda porque hay una relación histórica entre ellos que no ha sido del todo pacífica, aun cuando los dos transitaron el socialismo, fueron socialismos distintos. La relación con Estados Unidos de China, que va y viene, ¿no es cierto? Bueno, a Rusia también le incomoda, así como en algún momento la relación con Estados Unidos de parte de Rusia ha incomodado a China. En fin,
no es una relación fácil, no es una relación fácil. Hoy podríamos decir que pasa por un momento cuasi idílico, ¿no? Pero ya sabemos que Xi Jinping y Putin no van a vivir para siempre y bueno, esto puede cambiar. Y el mundo también puede cambiar. Y el lugar de China en el mundo, peleando por un primer lugar, a Rusia tampoco le agrada demasiado, ¿no es cierto? Porque Rusia es un país con una sociedad muy orgullosa de sí mismo, que no quiere verse segunda o tercera, quiere verse también primero. Así que bueno, vamos a esperar. Por ahora son aliados, pero veremos hasta cuándo. Ahora, en este tránsito de Rusia, ¿no? Comienza el siglo, después de haber sido una superpotencia con la Unión, junto a la Unión Soviética, el resto de los países, digo, recuperó un rol en los últimos 25 años, un rol recontra protagónico, ¿no? Que lo había perdido parte de comienzos de este siglo y ahora está entre las tres potencias, porque, militarmente, por ejemplo, no digo Estados Unidos, China, pero Rusia está ahí terciando también en esa disputa geopolítica. Sí, y si te escuchara un ruso te corregiría, te diría, bueno, somos superpotencia nuclear, Claro. ¿no? Y el mundo hoy, cuando brindamos el 31, seguramente más de uno dijo, bueno, ojalá que no haya una guerra nuclear. Y en esa guerra nuclear, Rusia, bueno, el discurso del 31 de Putin fue durísimo, ¿no? Rusia siempre tiene un poder nuclear, no deja de tener un poder nuclear enorme, gigantesco, lo demostró con su misil supersónico también a fines del año pasado, en noviembre. Pero bueno, también tiene algunas debilidades. Lo vimos retirarse de Siria de alguna forma, ¿no? Conserva las bases, pero el gobierno que sostenía Putin, bueno, podríamos decir que pasó a un segundo plano, entonces el papel de Siria ahora queda circunscripto a lo que puedan hacer Turquía, Israel y Estados Unidos. Ahí podríamos decir que Rusia tuvo una especie de derrota estratégica. Pero para los rusólogos, digamos, más admiradores del putinismo, bueno, fue un retroceso táctico, digamos, ¿no? Bien. Vamos a ver. Pero no habla bien lo que ocurrió en Siria, de ese papel que vos decís debiera tener Rusia, ¿no? ¿Por qué, Marcelo, pasó eso? ¿Por qué se retira de Siria, desde tu perspectiva? Yo diría que pasó porque vio primero que Bashir al-Assad no había hecho lo que tendría que haber hecho, tal vez. Rusia no se puede ocupar de todo. Esto es una reforma constitucional y una reforma militar que de alguna forma le dé el sustento político y existencial como para sostenerse por sí mismo, ¿se entiende? Es decir, Rusia no podía ocuparse de Siria como se podría haber ocupado, por ejemplo, la Unión Soviética, ¿no? De Afganistán, que bueno, ya sabemos tampoco se pudo ocupar definitivamente, pero se terminó retirando. Hay algo muy importante para los rusos que es Rusia no deja en banda, vamos a decirlo así vulgarmente, a sus aliados, como lo hacen otros, ¿no? Esos otros, ya sabemos a quiénes se refieren, a los norteamericanos. Bueno, esta vez podremos decir que Rusia no se pudo ocupar de Siria, Siria tampoco hizo los deberes y bueno, finalmente terminó cayendo. Y Rusia lo único que le preocupa hoy es defender sus bases allí con el nuevo inquilino de Damasco y veremos si realmente, bueno, logra sostenerlas, ¿no? Claro, porque la situación en Siria es muy inestable. Entonces, podría decirse que en ese aspecto Rusia, bueno, le falta, será una superpotencia nuclear, será un país que ha recuperado mucho protagonismo con Putin a nivel mundial, la tenemos ahí liderando en BRICS y demás, pero bueno, también es falible, también muestra ciertas debilidades, ¿no? No puede ocuparse de todo. Una más del plano internacional que tiene que ver con África. Hubo una serie, quizás durante el periodo del año pasado, el anterior, una serie de, podríamos decir, golpes militares nacionales en varios países de África, Burkina Faso, Chad, Mali,
que se desembarazaron de Francia, podríamos decir de alguna manera, entre algún otro vínculo. Ahora bien, lo que se observa es, bueno, que hay un pie puesto de Rusia, o hay un vínculo de algunos de esos países con justamente la Rusia de Putin. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué es lo que está pasando con ese vínculo allí? Bueno, como vos decís, sí, el vínculo de Rusia con África nació hace más o menos, más de una década, yo diría. Y ahí fue protagonista, entre otros, el grupo Wagner en su momento, ¿no? Claro. Desde el punto de vista militar, en todas Mm, estas operaciones que vos mencionabas, en esos 3 países del Sahel, en fin. Eh, pero bueno, no es ni por asomo la presencia de China en África, la presencia rusa. No, no, digamos, hay proyectos muy puntuales, pero no está la inversión en infraestructura que han tenido los chinos. En todo caso, lo de Rusia se remite a ciertas presencias muy puntuales y a ciertos rubros muy puntuales, petróleo, gas y demás, pero no mucho más que eso. mm, Y sí hay mucho entusiasmo de los africanos por Rusia porque, bueno, el colonialismo europeo de alguna forma es hoy despreciado y claro. como Rusia está embarcada en una especie de guerra mediática, digamos, con Europa y Europa con Rusia, Sí. bueno, a propósito de Ucrania, hay un entusiasmo con Rusia como no había con la Unión Soviética. Ahora, de nuevo, hay límites, hay límites. Hoy la prioridad de Rusia es Ucrania, es Ucrania. No es ni África, ni Siria, ni Medio Oriente, es Ucrania. De hecho, podría completarte la idea anterior en el sentido de, bueno, no tenía tiempo, no tenía sustento político seguir estando en Siria, en gran medida porque, bueno, lo de Israel, lo de Estados Unidos con Biden y demás, terminó distrayendo a Rusia demasiado hacia Ucrania y, bueno, tuvo que dejar de alguna forma Bien. su papel de defensa del régimen sirio y Ucrania hoy ocupa toda la atención, Mm, en todo sentido, porque bueno, estamos pendientes de qué va a pasar después del 20 de enero con la asunción de Trump, si se para o no se para la guerra, y si no se para, bueno, Rusia tiene que estar bien posicionada allí en la guerra de Ucrania, tiene que ir por todo, y si no se para, tiene que estar lo mejor posicionada posible claro. para negociar una paz con Ucrania, que va a ser difícil, va a Mm, ser difícil, mm, porque Trump tampoco tiene todas las de ganar. bien. Marcelo Montes es docente, es analista internacional, el autor de Putin deconstruido, publicado por Editorial Arete. Estás preparando un nuevo libro, además de BRICS, si no me Sí, equivoco. en realidad estoy tratando de globalizar primero, Bien, que tiene que ver con la posibilidad de un libro electrónico y demás, bien. traduciéndolo justo, me agarraste ahí, estoy traduciéndolo al inglés. Bueno, Y por el otro lado, sí, efectivamente ese libro sobre BRICS, bien. que también es un tema que me apasiona porque es la posibilidad, si logramos parar estas guerras, bueno, la posibilidad de un mundo alternativo, si se quiere, Bien. ¿no? Y en Marcelo, paz. gracias por este paso por Feas Sucias y Malas aquí en Radiográfica. Seguramente la seguimos pronto. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un Abrazo. abrazo. Buen año.